Buenas noches a todos los hermanos y amigos que por la gracia del Señor nos concede este medio y poder disfrutar de la palabra de Dios en esta ocasión. Esperamos que lo que hoy vamos a tratar pueda ser de mucha bendición a la vida de cada uno. En estos momentos en los que estamos viviendo, donde necesitamos el consejo de la palabra de Dios, pero no solamente necesitamos el consejo, sino también un corazón abierto, dispuesto para atesorar esta palabra. Sin duda, habrán amigos conectados en esta hora para escuchar también el mensaje. Y esperamos, amigo, que para usted también pueda ser de mucha bendición. En la palabra de Dios, nosotros las lecciones, y de ellas yo quiero tomar una para esta noche, y quiero basarla en un episodio del ministerio del profeta Elías en los tiempos del rey Acab, rey de Israel que reinó allí sobre Samaria. Y quiero animarles a que revisemos un poco en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Leer únicamente los primeros versículos para poder comenzar nuestra meditación allí en ese texto. Debo decir que en los capítulos 17 y 18 del primer libro de Reyes, nosotros encontramos dos aspectos del ministerio de Elías en ese tiempo. Hay un aspecto del ministerio de Elías que es privado, y que es lo que encontramos en el capítulo 17. Y hay un segundo aspecto de este ministerio que es público, y es el que encontramos ya en el capítulo 18. Pero quiero que tomemos en el capítulo 17 y considerar el primer aspecto, no más, el primer aspecto del ministerio de Elías, y me refiero al aspecto privado de su ministerio. Pero vayamos al texto allí, capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 1 y siguientes. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Nos detenemos un momento allí en nuestra lectura.
Y quiero que consideremos algunas cosas tal vez antes de entrar a nuestro estudio. Porque la frase que tenemos en el versículo 1, la primera frase que tenemos en el versículo 1, es determinante que podamos entenderla. Y esta primera frase es entonces. Esta frase nos conecta con lo que había sido narrado en el capítulo anterior y que tiene que ver con el registro del comienzo del reino de Acab, que lo tenemos ya en el versículo 29 del capítulo anterior, es decir, el capítulo 16. Ahí se nos dice que comenzó a reinar Acab y luego continúa narrando la conducta de Acab durante su reinado, que como dice aquí en el versículo 29, que comenzó a reinar Acab sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y si usted sigue leyendo, tal vez ahora no, pero después, usted va a ver la conducta de este rey. Dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y el resto de los versículos nos presentan cuál fue la vida de Acab como rey sobre Israel. Y es allí donde aparece esta primera frase del capítulo 17. Entonces, cuando estaba ocurriendo toda esta degradación, cuando Acab había corrompido el reino, y cuando él había provocado la ira de Dios, como lo vemos en el versículo 33, en ese momento, entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, vino a Acab y dio un mensaje a Acab. Y esto es lo que quiero que ahora nosotros tratemos. Y quiero que tomemos como base lo que estaba ocurriendo en el momento que de pronto Elías se presenta delante de Acab. Una cosa interesante que nosotros podemos ver en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras es que donde quiera que una nación, un pueblo, una ciudad, una persona cae en el pecado y la idolatría y se aleja de Dios, entonces Dios comenzó a enviar profetas para llamarlos para que regresaran a la verdadera fe. El hecho de que las naciones o las ciudades o las personas no hayan acatado el llamado de Dios a volverse a Él, entonces Dios venía con juicio sobre ellos. Y esto no es nuevo. No más abrimos las primeras páginas de la Biblia, encontramos este método de Dios. Si usted recuerda, Dios había dicho a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer. Y hubo una prohibición allí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él vas a morir. El hombre desoyó la voz de Dios. No quiso hacer lo que Dios le había mandado.
y el juicio de Dios vino sobre él. Y si seguimos viendo el registro en la Biblia, Dios siempre que una nación cae en el pecado y en la idolatría y se aparta de él, entonces Dios llama a que vuelva a esta fe verdadera. Y si no vuelve, entonces Dios envía a quienes puedan llamarles, puedan aconsejarles, y si el consejo no es atendido, entonces Dios actúa en juicio. En este caso que tenemos frente a nosotros, el profeta no solamente era un pronosticador, no solo era uno que estaba diciendo acá, bueno, por tu dureza de corazón, por haberte apartado del Dios verdadero, ¿sabe? Viene una sequía a la nación. No solamente era un pronosticador, Elías era también un proclamador, que en este caso estaba anunciando el juicio de Dios y estaba exponiendo la razón por qué el juicio de Dios vendría: los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo. Cuando nosotros tenemos hoy esta pandemia en el mundo, casi nunca estamos pensando la razón del por qué ha venido todo esto. Y yo creo, por lo que la Biblia dice, últimamente yo he estado revisando las profecías, y como yo estoy seguro que no tenemos ni una sola señal que el Señor haya dado para venir y levantar su iglesia, no hay ni una sola señal. Todas las señales que tenemos en la Biblia tienen que ver con su venida en gloria, 7 años más tarde de que Él ha venido para levantar su iglesia. Sin embargo, cuando uno observa el entorno de todo esto y observamos a nuestro alrededor y vemos las cosas que están ocurriendo, yo llego a una conclusión: lo que no más está ocurriendo es que se está montando el escenario, no más esto. Y el mundo está alarmado, y el mundo ha caído en pánico horrible. Y de repente tienen razón, pero bíblicamente no ha comenzado nada, no ha comenzado. Dios tendrá que tratar con este mundo. Y lo que ahora estamos viviendo, esto es nada. Bueno, el pueblo de Israel en aquel momento se había apartado de Dios, había abandonado los mandamientos de Dios, y ahora llega este profeta llamado Elías, y que se le conoce como Elías Tisbita, nativo del pueblo de Tisbi, un hombre que Santiago nos dice en el capítulo 5 y el versículo 17, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo, fue un hombre a quien Dios usó, un hombre con tremendo valor y tremenda fe. Me llama la atención la manera como él se presenta delante de Acab aquí y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hermanos, había una base, había una razón por la que Elías llegó con tanto valor frente a Acab. Él dice: yo vivo en la presencia de Dios. En estos 2 capítulos, como dije antes, nosotros vemos a Elías obedeciéndole a Dios 2 mandamientos muy importantes. 2 mandamientos.
y quiero dárselos ahora. Uno está en el capítulo 17 y el otro está en el capítulo 18. Y sobre esto yo quiero que veamos. Note esto. En el capítulo 17, el mandamiento de Dios a Elías es: escóndete. Escóndete. En el versículo 3. Dice así: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. El segundo mandamiento que Elías obedece aquí está en el capítulo 18 y es: muéstrate. Muéstrate. Dice así el versículo 1 del capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Son los dos mandamientos que encontramos en estos dos capítulos y que Elías obedece. El primer mandamiento, escóndete, que lo encontramos en el capítulo 17, nos presenta el primer aspecto del ministerio de Elías en ese tiempo, que yo dije fue su ministerio privado. Escóndete. Escóndete. Uno queda pensando, bueno, ¿y si Elías fue para esconderse en el arroyo de Kerit, estaba inactivo? Pues yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabe, hermanos? Sin duda, cuando revisamos las estadísticas de la vida de la iglesia, hubieron momentos en que los creyentes tuvieron que esconderse. Y yo quiero repetir lo que he dicho una o dos veces. En este momento, los creyentes no tenemos una persecución por causa del Evangelio. No tenemos eso. Nadie nos está persiguiendo por predicar el Evangelio. Nadie está en contra de la predicación del Evangelio. Lo que en este momento tenemos es una crisis sobre la cual las autoridades han dado medidas. Eso es lo que tenemos. Bueno, en el tiempo de Elías, lo que habría en ese momento era un juicio. Y notemos algo. Dios está queriendo que Elías no sea alcanzado al 100% por ese juicio. Y le dice: escóndete. Venía la sequía. La Biblia habla que fueron 3 años y medio de sequía. Y sin duda alguna, la sequía iba a afectar toda la nación, como lo vemos seguidamente. Pero hay un hombre de Dios. Hay un hombre que vive en la presencia de Dios. Hay un hombre a quien Dios va a utilizar con poder, con un ministerio eficaz. Y Dios le dice aquí: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Yo quiero decir que Kerit significa cortado. Eso significa Kerit, cortado. Y lo que Dios está haciendo es con Elías esto: Elías, apártate de aquí, apártate de este lugar y escóndete en el arroyo de Kerit. Vas a quedar cortado de todo el paganismo de Acab. Vas a quedar cortado de todo el paganismo de Israel. Y vas a quedar cortado
en comunión conmigo. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Dios quería que Elías estuviera en un lugar donde podría tener comunión con él. ¿Saben, hermanos? Si las medidas que las autoridades han dado, los creyentes en obediencia a la palabra de Dios las hemos acatado, esto no implica que nuestra comunión con el Señor se haya cortado. Más bien significa que es un tiempo de estar en mejor comunión con Él. Y Elías estaba allí, en el arroyo de Kerit, cortado del paganismo y cortado para estar en comunión con su Dios. Yo creo que este tiempo debería ser ocupado en esto. Y tal vez no diríamos de las 24 horas, pero sí, mucho de este tiempo deberíamos ocuparlo a estar en comunión con Dios, en oración continua. En el caso de Elías, y en el incidente y en el juicio que se dio, sabemos que la falta de lluvia a menudo fue un castigo. Deuteronomio, los versículos 13 al 17 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os proscribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. La lluvia, la falta de lluvia, la sequía, a menudo fue un castigo que Dios utilizó por los pecados del pueblo. ¿Sabe? La incredulidad, la dureza de corazón siempre ha traído juicio. Y no podemos dudar de que así como Dios ha venido hablando y la humanidad no ha querido atender a Dios, Dios va a comenzar a hablar más fuerte a la humanidad. Y ahora lo está haciendo. Ahora lo está haciendo. ¿Con qué propósito? Siempre con el propósito de que el hombre se vuelva a Dios. Pero diríamos, ¿y qué de la iglesia? ¿Qué de nosotros los creyentes? Si examinamos nuestro andar, si examinamos nuestra vida, si vemos nuestros pasos, ¿estamos agradando al Señor? ¿Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos siguiendo los principios que Él nos ha dejado? Yo creo que si somos honestos, tendremos que darnos cuenta que nos hemos alejado mucho de los principios que Él nos ha dejado en su palabra. Y tal vez estemos inclusive teniendo que también ser afectados por los juicios de Dios. Nosotros y su malvada esposa, como así la Biblia la describe, la pagana Jezabel, ellas condujeron al pueblo a la adoración de Baal, una religión tan degradante, horrible, como la encontramos en la Biblia.
Ahora Dios tenía que entrar en acción por la indiferencia de su pueblo. Y Elías, después de dar el mensaje, ahora se retira por 3 años y medio más o menos del ministerio público. Y durante este tiempo en el que Elías se retira de su ministerio público, el Señor en su gracia cuidó de él. ¿Saben, hermanos? El siervo obediente, aquel que pone su voluntad por debajo de la voluntad de su Señor, siempre puede depender del cuidado fiel de su maestro. Siempre puede depender del cuidado fiel de su Señor. Siempre. Porque Dios no va a abandonarle nunca. Hay 3 disciplinas que Elías experimentó en ese momento de ese juicio a Israel. 3 disciplinas. Y quiero que veamos en nuestro texto esas 3 disciplinas que Elías experimentó en ese tiempo de Israel. Y que nosotros también podemos experimentarlas. ¿Qué fue la primera disciplina? El arroyo seco. Hay un arroyo que mantuvo a Elías con vida, pero que pronto también se secó. En los versículos 2 al 7, como ya hemos leído, nosotros consideramos esta disciplina a la que Elías fue expuesto. Dios le dijo a Elías exactamente a dónde debía ir y qué debía hacer. Un arroyo. Es interesante lo que el proverbista aconseja allí en el capítulo 3 de Proverbios y los versículos 5 y 6, que es conocido de muchos de nosotros. Dice el proverbista allí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios dijo a Elías dónde ir y qué hacer. Y una de las cosas que podemos aprender de Elías era su docilidad a la voz de Dios. Saben, hermanos, en este momento de crisis, cada uno de nosotros deberíamos afinar nuestro oído a lo que Dios nos dice. Elías hizo esto. Él afinó su oído. Y cuando Dios habló, Elías hizo exactamente lo que Dios le mandó. Fue donde debía ir e hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y hay una cosa interesante en esto. Cómo Dios retira de Israel el ministerio de Elías. Dios retira de Israel el ministerio de Elías como otro castigo por sus pecados. Retira el ministerio público de Elías. Yo pienso en esto. Y como dije al principio, si las iglesias acatan el mandato de las autoridades y ya no se escucha en los locales la predicación del Evangelio, creo que está ocurriendo lo mismo que en tiempos de Elías. Dios en su soberanía tal vez ha retirado el ministerio público en las salas, en los locales, en los templos.
como otro castigo. ¿Sabe? Es posible que algunas personas, no todas, porque no todas responden de la misma manera a la forma en que Dios está tratando hoy. Pero es posible que algunas están deseando que las alas se abran. Están deseando que estén abiertas. Sin duda alguna, algún impacto ha causado en la vida de muchas personas el ver todas las alas cerradas. Pensar en eso. Tal vez Dios ha retirado a los predicadores del Evangelio. Los ha retirado del ministerio público para ver si esto despierta deseo en las personas que no quieren llegar para escuchar el mensaje. Dios retiró de Israel el ministerio público de Elías y lo hizo como otro castigo por sus pecados. Al mismo tiempo, el Señor permitió a Elías beber del arroyo, y todos los días Dios estaba proveyendo para su siervo de pan y de carne. El medio que Dios usó en esta ocasión para alimentar a Elías es curioso, porque Él utilizó los cuervos. Eso utilizó. Eran los cuervos los que estaban llevando a Elías todos los días pan y carne. Y luego Elías tenía el arroz del bebía. Interesante, hermanos. Ahora, ¿el Dios de Elías es el nuestro? Claro. ¿El Dios de Elías tiene el mismo poder hoy? Seguro que sí. Entonces, ¿por qué desconfiamos? ¿Por qué nuestra confianza se desvanece? Si Dios pudo alimentar en este momento de crisis a su siervo allí en un arroyo, llevándole pan y carne a través de cuervos, ¿cómo es que Él nos va a dejar a nosotros hoy? David había experimentado la bondad de Dios y él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe? El cuervo es la primer ave mencionada en la Biblia. La primera ave. Usted la encuentra allí en Génesis capítulo 8, versículo 7. Y de acuerdo a la clasificación que Dios hizo de los animales, el cuervo era un ave inmunda. Y sin embargo Dios la usó para ayudar a su siervo Elías. Hay una cosa que nosotros debemos aprender: ¿de dónde el Señor traerá provisión a sus santos en este momento? Tal vez no lo sabemos. Y tal vez otra vez Dios tenga que usar cuervos para suplir las necesidades de sus hijos. Y ahora no estoy hablando de aves, estoy hablando de personas que todavía no son lavadas por la sangre de Cristo. Y Dios podrá usarlas para poder llevar alimento. Pero ¿sabe una cosa que a mí me llama la atención? Había un hombre que encontramos ya en el capítulo 18 que se llamó Abdías. Este hombre, en el tiempo en que Jezabel estaba persiguiendo a los profetas, él escondió a 100 profetas y los escondió en cuevas. Y me llama la atención que mientras Elías disfrutaba de pan,
agua y carne en el lugar designado por Dios. Los 100 profetas escondidos por Abdías solo tuvieron pan con agua. Solamente eso. ¿Qué es la lección? Cuando nosotros vamos al lugar que Dios indica y hacemos lo que Dios nos indica, tendremos lo necesario. Pero cuando vamos a los lugares donde otros nos indican que no es el lugar que Dios ha indicado, tal vez solo tendremos pan y agua. Pero Elías tenía pan, agua y carne. Pero ¿sabe? Llegó el día cuando el arroyo se secó. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Aquí está la prueba. Se secó el arroyo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quería decir en el momento esto? ¿Sería que ahora Elías había pecado y estaba fuera de la voluntad de Dios y por ello el arroyo se seca? Claro que no. Sencillamente significaba que ahora Dios tenía otro lugar previsto para su siervo, y a la vez con esto Dios quería recordar a Elías de que él debía seguir confiando en el Señor y no en el arroyo. Hay que recordar que el arroyo mantuvo agua de la que Elías bebió, porque Dios permitió que el arroyo tuviera agua. Una tremenda lección. No confiemos, hermanos, en la provisión que tenemos hoy. Confiemos en aquel que provee, que da la provisión. El arroyo se secó. Ahora Elías tiene que de nuevo afinar su oído y escuchar el siguiente paso que Dios le daría. Y ahora tenemos la segunda disciplina en la experiencia de Elías. Y ahora es la vasija vacía. Había una vasija vacía. Versículos 8 al 16. Si usted los lee cuidadosamente, otra vez Dios habla a Elías. Otra vez. En el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. En el versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Y ahora están las indicaciones de lo que Elías debe hacer. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. La palabra de Dios es la que estaba siempre guiando a Elías. Y ahora lo guía a un tiempo de prueba. Qué extraño mandamiento es este, como también fue lo otro. Dios está mandando a su siervo a un territorio gentil. Y lo está mandando precisamente donde una viuda, para que una viuda lo alimente. Bueno, Sarepta significa refinamiento. Y Dios sin duda, en este momento ponía a su siervo en el horno. Uno puede imaginarse los sentimientos de Elías. Note aquí, dice el versículo 9, la parte B: he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, Elías se levantó, como Dios le ha dicho, y se fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, se encontró con una mujer viuda. Es interesante lo que hacía. Estaba recogiendo leña. Recogiendo leña. Y cuando llegamos al versículo 12, es interesante también lo que tenemos en la última parte del versículo 12. La viuda dice a Elías, y ahora recogía 2 leños. 2 leños, que se puede cocinar con 2 leños. Esto nos indica la situación crítica económica en que la pobre viuda se encontraba. Y sin embargo, fue a esta mujer a la que Dios envió a su siervo. Ella te va a alimentar, le dice. Pensemos en lo que Elías sintió en ese momento cuando llegó a la puerta de la ciudad y se encontró con esta mujer. Y vio el aspecto de esta mujer y conoció lo que la mujer estaba haciendo. Recogiendo 2 leños. 2 leños, no más. Para entrar y preparar un pan, dice ella, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vaya, ¿en manos de quién había caído Elías? En manos de una viuda pobre. Me llama la atención esto. En el arroyo de Querit, ¿quién llevaba pan y carne? Los cuervos. En Sarepta de Sidón, ¿quién alimentaría al siervo? Una gentil. ¿Nota qué interesante esto? Ahora podemos imaginarnos los sentimientos de Elías cuando él descubre cuán pobre era la viuda y descubre que ella estaba a punto de preparar su última comida. No había más. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios es un Dios perfecto en todo lo que decide. Él es sabio en todo lo que hace. Nunca se ha equivocado. Nunca se equivoca. Nunca se equivocará. Él es perfecto. Los mandamientos de Dios nunca son errados. Porque cuando la viuda puso a Dios primero, a los mandamientos de Elías, entonces Dios proveyó para ella, para su hijo y para su huésped. Si nosotros notamos en el versículo 14 de este capítulo 17, dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué testimonio más grande que Elías da aquí de su Dios. En este versículo nosotros vemos cómo Elías honró al Señor Dios de Israel ante una mujer gentil. ¿Sabe? Todo lo que Dios pide, todo lo que Dios pide es que le demos lo que tenemos y Él se encargará de lo demás. Eso es lo que Él pide. Ya Jesús lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué hay con las demás cosas? Estas serán añadidas. Ahora Elías está frente a la segunda disciplina. Él ha ido para refugiarse en el hogar de una viuda pobre, pero tiene la promesa de Dios que encontramos en este versículo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe, hermano? No sé cuánta provisión usted pueda tener hoy, pero aquí hay un Dios
que hace que esta provisión rinda, que hace que esta provisión esté allí hasta cuando la crisis acabe. Y esto fue verdad en la experiencia de esta viuda, y esto es verdad en la experiencia nuestra también. El Dios de Elías es nuestro Dios, y este Dios no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Pero termino con la tercera disciplina a la cual Elías fue expuesto. La primera disciplina, un arroyo seco, del que Elías había estado bebiendo. La segunda disciplina, una vasija vacía, no más con lo necesario, a lo que Dios bendijo de tal manera que siempre estuvo para hacer el pan de cada día. Pero ahora la tercera disciplina la encontramos en los versículos 17 al versículo 24. La tercera disciplina. Y dice el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Bueno, ¿qué pasó? Murió. Murió. Interesante. El arroyo se secó. Esa fue la prueba de Dios para Elías. La muerte del muchacho fue la prueba para la viuda. ¿Nota? Por lo general, hermanos, a las grandes bendiciones de Dios que muchas veces Él derrama, a ellas le siguen grandes pruebas. Grandes pruebas. Cuán contenta y feliz pudo haber estado esta viuda viendo la mano de Dios allí con aquel poco de harina y aquel poco de aceite, y viendo cómo Dios estaba preservando siempre esa cantidad, aunque mínima. Esta viuda estaba feliz. Tenía provisión, la necesaria para cada día, para ella, para su hijo y para Elías. Tenía todo. Pero ahora viene la prueba. Y hay una cosa muy desafortunada que vemos aquí. Y es cómo la fe de la viuda falló en un momento. Nosotros vemos cómo ella había ejercido tanta fe, pero ahora su fe falla, como se indica aquí en el versículo 18. Lo que ella dice. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Para eso has venido? Ya se le olvidó que han pasado ya mucho tiempo en que Dios a través de Elías había estado supliendo. Y ahora ella dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Bueno, Elías no quiere saber nada de la vida antigua de esta mujer. No quiere saber nada. Pero el hecho de que el muchacho ha muerto, la viuda atribuye esto a su vida pasada. No dice que había ocurrido en la vida pasada de ella, pero ella habla de sus iniquidades. Y ella está diciendo: bueno, ahora lo que me ocurre es un resultado de mi vida anterior. Su fe ha fallado. Y claro que esto nos lleva a pensar en algo muy importante, que el salmista también lo pensó allí en el Salmo 119. Cuando vemos el Salmo 119,
y vemos el versículo 75. Dice el salmista aquí, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Yo creo que esta era la manera de pensar de la viuda. Y cuando ella dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Yo creo que ella está haciendo una revisión de su vida. Igual que el salmista, cuando dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 18, después que Samuel ha escuchado la voz de Dios y que Elí le ha indicado que conteste porque Dios quien está hablando con él, y después que amanece, entonces Elí le pide a Samuel un favor. Y quiero que lo veamos brevemente, lo más rápido que podamos, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y vea usted allí, versículo 18, pero en el 17 tenemos el contexto. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Lo mismo, la misma experiencia de la viuda acá. Ella dice a Elías aquí, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Claro que la manera correcta de reaccionar a la desilusión y a las pruebas la encontramos aquí. Tiene que ver con una autoevaluación. ¿Qué Dios está enseñándome ahora aquí? En cada tribulación, en cada aflicción en la que nos encontremos, deberíamos hacer un examen. ¿Qué quiere Dios enseñarme? Ahora Elías, en el versículo siguiente, versículo 19, tiene una frase. Dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Esa es la respuesta de Elías. Dame acá tu hijo. Ahora, ¿por qué Elías hace esto? Porque Elías estaba convencido. Él conoce a su Dios, por un lado. Pero Elías es un hombre que vive en la presencia de Dios, por otro lado. Y Elías confía en su Dios. Él dice, dame acá tu hijo. Porque sabía que Dios podía devolver al muchacho la vida. Elías lo sabía. Y sabe, este es el primer ejemplo de resurrección que tenemos en la Biblia. El profeta llevó el cadáver a su habitación privada. Tal vez una allí en el terrado. Y allí oró a Dios por la vida de este muchacho. Y es interesante cuando leemos el texto, cómo Elías se preocupó por este muchacho en la presencia de Dios. Cómo Elías ora a Dios por la vida de él. Note, versículo 20. Y clamando a Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo.
y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Uno puede ver la preocupación de Elías por la muerte del niño, pero puede ver cómo Elías se aferra a su Dios. Nótese que agonizaba por el joven. Incluso tendió su cuerpo sobre el cadáver del muchacho. ¿Sabe? Aquí tenemos un tremendo ejemplo que nosotros debíamos seguir. Todos nosotros que conocemos al Señor como nuestro Salvador, los que procuramos levantar a los muertos espirituales, anda tanto muerto espiritual andando en este mundo. Debería de haber esta actitud en nosotros de agonizar por la salvación de los perdidos. El milagro que ocurrió allí, con el hecho de Dios haber vuelto a la vida a este muchacho, produjo un testimonio de fe de parte de la mujer. Note lo que dice versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué tremendo testimonio de una mujer, expresado por una mujer, al ver a un hombre de Dios que vivía en la presencia de Dios. Un hombre que fue sometido a estas 3 disciplinas, mientras el pueblo de Israel sufría el juicio de la sequía. Elías estaba teniendo un ministerio privado. Un ministerio privado. No estaba presentándose a las multitudes. No estaba frente a multitudes. Estaba tratando con personas. Y en este caso, con una gentil y su hijo. Hermanos, que nosotros también, en este periodo en el que podemos escondernos, podamos escondernos en el arroyo de Querí, disfrutando la provisión de Dios, tanto material como espiritual, y que sea un tiempo de refrigerio espiritual para nuestras almas. Amigo, usted que tal vez está viéndonos, queremos decirle que para usted también todavía hay esperanza. Usted puede también apropiarse de este Dios de los creyentes. El Dios que suple todas las cosas conforme a las riquezas de su gracia, pero sobre todo el Dios que perdona cuando el pecador viene por fe a Jesucristo y le recibe como su Salvador personal. Dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Usted necesita conocer este Dios nuestro. Le animamos para que usted también piense en esto. Y nosotros, hermanos, sigamos confiando allí escondidos en la presencia del Señor, disfrutando de sus bienes y de todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Esperamos que la meditación pueda ser de bendición a la vida de cada uno. Que el Señor nos bendiga. Amén.